Pues, ¿qué onda? No va a ser como, primero, como contexto sobre, les voy a decir todo sobre Data Science o algo así, sino que vamos a trabajar un problema muy, muy específico. Entonces, va de las de así. Si ustedes miden datos, señales, datos reales, no sé, se paran un día en una esquina y se ponen a contar cuántos coches pasan por esa esquina, o se ponen a medir el tiempo entre cada cuánto están pasando los coches y demás, pueden juntar como una muestra de esos datos, ¿no? La idea es que nos interesaría de alguna manera intentar modelar el comportamiento de estos datos en algún sentido, de forma tal que si yo quisiera hacer simulaciones con datos que tuvieran como una misma esencia que los que yo estoy midiendo, ¿cómo podría simular estos datos para pues sí, tener nuevos datos? Entonces es un poco lo que les voy a explicar en esta charla. Así que en esencia es eso, como a partir de una muestra, cómo puedo estimar un comportamiento de estos datos, y ya que tengo este comportamiento, cómo puedo generar nuevos datos, simular nuevos datos que conservan el comportamiento de los datos que tengo originalmente. Entonces, en esencia va a ser un poco eso lo que les vengo a compartir. Quizás Data Science suene un poco más general, pero pues ya saben que son como muchas técnicas las que pueden utilizarse. Les vengo a compartir una en particular y pues bueno. John Dietrich, pues yo soy este dude. Igual que David, vengo de Guanajuato, estudiamos matemáticas, entonces sí, soy matemático de formación, aunque de alguna manera uno termina metiéndose a cómputo, sobre todo con Python, porque pues Python rifa y por eso estamos aquí. Pues dato curioso, estoy en un programa de GitHub Education, que se llama GitHub Campus Experts. Entonces igual y como quien participe y así, tengo unos stickers del Octocat, pero están chidos porque es Ada Lovelace y todos sabemos quién es Ada Lovelace, ¿no? Sí. Muy bien. Un poco sobre lo que hago, sí, o por qué de alguna manera vengo a hablarles sobre trabajemos con datos y eso. Además de mi formación como matemático y esto, actualmente trabajo en Guanajuato, en el gobierno municipal de León, Guanajuato, dentro de uno de los 4 laboratorios nacionales de innovación pública y social, se llama Lab León. Entonces yo me encargo de una de las coordinaciones en el laboratorio de gobierno abierto y datos abiertos. Ya saben, datos abiertos, el rollo de abre datos de las dependencias, etcétera, etcétera, y de los datos qué es lo que puedes sacar, qué es lo que puedes decir, para de alguna manera hacer una aplicación de lo que nos estén diciendo los datos. Entonces es un poco sobre eso, y pues ya otras cosillas que me ha tocado, pues participé el año pasado también en el Python Day, salgo ahí en YouTube haciendo el ridículo sobre cómo hacer bots de Twitter en media hora. Para que lo chequen. Jaja, saludos. Pero bueno, no, también me ha tocado compartir, de hecho, una primera versión de esta charla en un GDG. Ya saben que luego hay como un montón de comunidades regadas ahí por la República. Los GDGs, los Google Developer Groups, hay muchos en la República y en la Ciudad de México hay montones. En particular hay uno ahí en León, que el GDG León me tocó igual ahí compartirles un poco sobre estos métodos, pero bueno, en fin. De nuevo, ¿qué es lo que vamos a estar viendo? Les voy a describir cuál va a ser el problema específico. Ya les dije como en esencia lo que vamos a estar haciendo, pero ¿cuál es el problema específico o qué datos son los que voy a utilizar? Les voy a describir como el método o cuáles son los pasos que vamos a tener que seguir para poder estimar este rollo de los datos, y después hacer la magia con SciPy, porque sí hay como mucho rollo matemático detrás, pero la parte cool que tiene Python es que su comunidad es multidisciplinaria, como se dieron cuenta hace rato con la plática de tensores de difusión en el cerebro. ¿Lo dije bien?
tensores de difusión en el cerebro, hay gente que se dedica a procesamiento de imágenes y hay como un rollo médico, un rollo biológico, etcétera, etcétera. Y es como lo padre de la comunidad de Python, que ya hay un montón de herramientas que te van a simplificar la vida para que ya no tengas que matarte haciendo derivadas parciales a mano en muchas variables, sino que ya nada más hagas como import bla 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 y bla 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 punto deriva lo que tengas que derivar o lo que sea. Entonces es como lo chido. Y SciPy tiene un modulito que se llama Stats, tiene un montón de rollos estadísticos que se van a dar cuenta de que son muy útiles. Lo que vamos a hacer ahora sí, cuando mencionaba como un comportamiento sobre los datos, es que al ser datos mediciones, estos datos son variables aleatorias. Todos tenemos como, o hemos escuchado sobre las variables aleatorias. A final de cuentas, formalmente son como una función, pero son datos que nosotros medimos. El rollo es que al ser variables aleatorias, tienen una distribución. Lo podemos pensar como la campana de Gauss. Una distribución de probabilidad, donde si aviento como una moneda, la moneda casi siempre va a caer en la parte más gruesa de la campana. Porque la probabilidad pues, está más densa en esa parte y es lo que nos dice en general como una probabilidad. Entonces, si yo tengo datos, así bien de la nada, que me salí, me puse a contar estudiantes que pasaban aquí afuera del auditorio, pues ese conteo de datos tiene una distribución. ¿Qué distribución es? Pues ahí quién sabe, ¿no? Ahí medio vamos a ver cómo podemos estimar la distribución y algo más que sucede es que, por ejemplo, en la distribución normal, pues si tengo una campana, puede ser que la campana la tenga como más o menos aquí, o puede ser que la tenga como más para acá. Y puede ser que la campana esté como así súper ancha o que esté como súper delgadita, ¿no? Entonces hay ciertos parámetros que varían justamente las funciones de probabilidad. Estos parámetros pueden ser como de localización, de escala, etcétera, etcétera. Y justamente es lo que vamos a estar haciendo. Entonces, bueno, ya una vez que estimo como la distribución de los datos y los parámetros, pues ya tengo todo lo que necesito para simular nuevas variables aleatorias con esa distribución. ¿Cómo voy a hacer eso ahora? Pues hay un teorema bien chido de la transformada inversa y no sé qué, que es como de mis favoritos y vengo a evangelizar con eso. Ya ahorita se los explico, va a estar cool. Entonces, primero, sobre el problema y sobre los datos, seguramente han jugado o escuchado sobre Pokémon Go. ¿Alguien no ha jugado Pokémon Go? No. Gracias. Está bien, no pasa nada. Pero el rollo es que si sacan el Pokémon Go, de repente van caminando o solo están esperando y a veces aparecen como Pokémon alrededor. Entonces, lo que me puse a hacer un día que tenía mucho tiempo libre fue salirme a caminar desde mi casa, que está como por atrás de la Lóndiga, hasta Los Pastitos, en Guanajuato capital, y me puse a contar los tiempos porque pues, necesitaba datos. Entonces me puse a contar cada cuánto tiempo aparecía un nuevo Pokémon en el mapa. O sea, ni siquiera me importaba como capturarlo, porque aparte eran como puros Pidgeys, entonces pues ya levantas una piedra y salen 3. Solo me puse a contar los tiempos, pero bueno, en esencia es eso. Supongamos que además soy Paula, de nivel 1, y que ya me salí a caminar como a ver cuánto tiempo tarda en aparecer un nuevo Pokémon, y junté estos datos. Primero me tomó 2 minutos y medio y me apareció el primer Pidgey. Luego seguí caminando, pasaron casi 5 minutos y me apareció otro Pidgey, o el que sea, Pidgey, por decir algo genérico. En fin, el tiempo más grande que me tomó fue esperar casi 20 minutos. Entonces, está más padre cuando la comunidad también contribuye con datos y no es uno solo. Sobre todo porque si suman los tiempos, igual y se dan cuenta de que fue como invertir 1 hora de tiempo en conseguir datos
por tener una buena charla. En fin, ya tengo datos y al menos ya entendí de dónde salieron los datos, de un problema real. Y en esencia son los poquitines datos con los que voy a estar trabajando. Lo único que voy a hacer es convertir el 52 segundos, el no sé qué tantos segundos a puntos decimales en base 10, porque sabemos que pues, está en base de 60, ¿no? Por los segundos que hay en un minuto y eso. Entonces, es lo que voy a hacer. Y mi problema consistiría en que si me di cuenta de que en alrededor de una hora me salieron solamente como 30 o no sé cuántos pitches, ¿cuánto tiempo tendría que estar esperando para que me salieran 100 más que pitches? Sí, ¿cuánto tiempo tendría que estar como caminando para que me aparecieran 100 Pokémones? ¿O cuánto me tomaría capturar 100 Pokémones, ¿no? Entonces, de alguna manera podemos traducir esto a ese problema. Y eso puede resultar más relevante, porque si yo quiero ser un maestro Pokémon y de verdad nací para eso, pues sí me interesaría saber en cuánto tiempo me toma encontrar y capturar como los primeros 150 o algo. Bueno, no importa. Para esto voy a empezar a introducir algo de código para estar haciéndolo a la par, y todo va a estar en un script que al final se los enseño y lo voy a correr. Entonces, los primeros imports son como básicos. NumPy, el pan de cada día. Seaborn, para que los gráficos sean bonitos, porque al final ni lo terminé usando. Matplotlib, todos lo hemos utilizado para graficar lo que sea. Y SciPyStats, que es el que va a hacer la magia de los rollos de ajustes estadísticos y demás. Y bueno, ya que importé NumPy, nada más pongo un array de los tiempos que tengo ahí, lo guardo como una variable tiempos, y lo único que hago es, ¿qué hace sorted? Exacto, ahí está, no pasa nada. Ahora sí, descripción del método. ¡Pum! El poder de la máxima verosimilitud. Ahorita les digo qué es eso. ¿Qué es lo que voy a hacer ya una vez que tengo los datos? Primero, lo que nos enseñan así como en la primaria y que no sabemos ni para qué nos sirve, es hacer histogramas. No es cierto, es como de secundaria, o no sé, de prepa. Un histograma básicamente es esta gráfica de barras que creemos que es solo para que el profe nos ponga a hacer algo, pero resulta que sí es muy útil. Está mal escrito, debería decir asimetría, pero no se fijan. Lo segundo es que el histograma, con la información que nos dé el histograma, nosotros podemos como proponer un modelo. Entonces ahorita hablaré sobre este rollo de proponer un modelo. Ya que propongo un modelo, pues estimo los parámetros y pues hay de dos sopas. Una es que me ponga a hacer las cuentas a mano, que si tengo muchas variables aleatorias pueda estimar analíticamente los parámetros, o hacerlo computacionalmente, aprovechando que Python tiene una enorme comunidad y existe SciPyStats, en fin. Y lo único que hago es validar el modelo con varios como métodos que nos dan cierta certidumbre sobre el modelo que se está utilizando para ajustar a los datos. Y ya lo último que hago es simular los datos tal cual. Entonces, bueno, un histograma, si se acuerdan, son como mediciones que al ser como un solo valor, pues los podemos acomodar en una línea donde brincaba la ranita cuando aprendí a sumar, al menos yo. Los podemos acomodar en la recta real. Y lo que podemos hacer es dividir como estos intervalos, y todos los puntitos que caigan en cada intervalo, pues nada más los levantamos y ya. Así de fácil se construye una gráfica de barras como aprendimos en la escuela. El rollo es que estas gráficas de barras, estos histogramas, nos dan muchísima información, aunque usted no lo crea. Los datos que les mostré, al construir un histograma de 20 barritas, sería así. Entonces, hay un hueco bien feo allí por el Pokémon que tuve que esperar como casi 20 minutos, pero no importa, es
por la ciencia. El rollo es que, de alguna manera, si estuvieran más completos los datos, podría verse en el histograma que tienen como una curva. Que definitivamente la más conocida, que es como la distribución normal o gaussiana, la del fantasmita, evidentemente no queda, no se ve bien ahí, ¿no? Si la intentara encimar. Y en esencia, esto que acabo de decir, como intentar ilustrar que tienen una distribución, es lo que hay que hacer para proponer un modelo. Para lo cual, evidentemente, uno normal no va a ser. Ahora, ¿cómo construyo un histograma? Seguramente ya lo han hecho con Matplotlib. Defino los breaks para cuántos intervalos voy a querer. Mi X es nada más un length space de poquito más de 0.5 hasta el número de breaks, 20. Lo divido en 1000, no importa, defino una figura y Matplotlib ya tiene su funcioncita para imprimir el histograma. Con eso hice el histograma. Y hasta yo le escogí el color y todo, no pasa nada. No tiene chiste, nada difícil. Para proponer el modelo, sí necesito como cierto background, al menos sobre qué distribuciones de probabilidad existen, porque les digo que la más común es la normal, y la normal pues, puede tener como muchas variaciones, desplazada, más alta, más gorda, lo que sea. Pero pues no es la única, hay muchísimas distribuciones, distribución de Gumbel, de Frechet, de Weibull, de Maxwell-Boltzmann, que se usa mucho en física, ¿no? Para electrones y cosas así, ¿no? Más o menos, gracias. Qué bueno que hay un físico para fungir como interventor. Lamento que no haya habido un médico en la sesión pasada. Pero bueno, en esencia hay muchos modelos y sí implica un rollo de tener cierto contexto sobre posibles modelos y ahí medio ver cómo son las curvas, etcétera, etcétera. ¿Qué otras distribuciones hay? Poisson, ¿qué más? Exponencial. La exponencial tiene toda una familia. En fin, si no pueden buscar en Wikipedia como función de distribución, se van a la normal, luego en las relacionadas les va a aparecer como log normal y así se van a encontrar como unas 28, 30, no sé. El rollo es que a partir de yo observar un poco cómo se pueden comportar los datos, digo, pues mira, de hecho esta línea azul, justo esta línea azul que aparece en esta gráfica que tomé prestada de Wikipedia, medio se ajustan a mi histograma, algo. Entonces, de alguna manera, yo digo, ok, pues quiero proponer ese modelo, la distribución de Weibull. Y un screen que también tomé prestado de Wikipedia me dice justamente cómo es su función de probabilidad. Si recuerdan, la distribución normal también tiene una fórmula que es f de x y sus parámetros mu y sigma, que es igual a 1 sobre raíz de 2 pi sigma la media menos el x al cuadrado sobre bla 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 bla. Pues cada distribución así va a tener su formulita. Y esta justamente es que es 0 cuando el x es menor que 0. En vez de tener un mu y un sigma para la localización y el anchito de la campana, como en la normal, tiene dos parámetros, lambda y k, que son un parámetro de forma y uno de escala. El de forma es justamente para ver si queda como pegadito a uno de los ejes o si está un poco desplazada la campana y el otro qué tan abierto. Y bueno, es solo un modelo que yo estoy proponiendo. El rollo de esto es que puedo proponer igual otros 3 modelos y asimismo los 3 modelos tendría que validarlos y ver cuál de los 3 se comporta mejor hacia los datos. Y en esencia es eso. Esto es de nuevo su función de densidad, la que ya mostré, y esta es su función de distribución. Igual no importa, solo acuérdense que es esta curvita azul, porque esa más adelante nos va a servir. ¿Cómo propongo un modelo? Pues de SciPy-Stats lo único que hice fue leer la documentación y vi cómo se llamaba en SciPy-Stats la distribución de Weibull. Hay Weibull de mínimos y máximos, la de mínimos, y listo. El rollo fuerte o pesado sobre la estimación de parámetros
ahora sí es el rollo de máxima verosimilitud. Pues es un método estadístico para estimar la densidad conjunta de variables aleatorias que son independientes e idénticamente distribuidas. O sea que todas tienen la misma distribución. Entonces, voy a aterrizar esto en palabras más mundanas. Mis variables aleatorias, o sea, mis tiempos, son muchos datos, independientes entre ellos. ¿Estamos de acuerdo en eso? Yo tomé y cada uno lo fui juntando de forma independiente y ninguno depende de otro, ni de sí mismo. Y en esencia, todos pertenecen como a la misma distribución porque estoy suponiendo que fueron generados de la misma manera, que fue solo como estar caminando y esperando a que me apareciera un nuevo Pokémon. Entonces ya, tengo este supuesto. Mis datos son independientes y están idénticamente distribuidos, no pasa nada. El rollo de máxima verosimilitud es que estos datos, siendo solo un número, estoy suponiendo que salieron de un modelo como esto. Entonces, tengo mi fórmula que es f de x lambda k igual a tal cosa y esta fórmula es igual a cada uno de los datos. Entonces, como teniendo muchos y's, o sea, este f de x me da un y, tengo muchos y's que son mis observaciones. Teniendo esos y's, ¿cómo puedo estimar el lambda y el k? Para que yo pueda meter nuevos x y pueda generar nuevas y's. Esa es la idea o la esencia de lo que hay que hacer. Pues lo que hago es, de alguna manera, yo tomarme como un f1 con lambda k, porque lambda y k es el mismo para todos, f2, f3, f bla 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 bla, para los x que yo ya tengo. Y lo que hago es descomponer de alguna manera la formulita, así con los literales, separarlo en la parte que es independiente de los parámetros, que es el h, y la que sí va a depender de los parámetros, que lo tomo como un g de una transformación, no importa, no pasa nada. Y el rollo de que ya una vez hice esta separación, donde sí, pues ahí está xn es el vector de muestras, θ es el vector de parámetros, θ pues es un vector de tamaño 2, que es el lambda y el k, y el h de x pues es la parte que no depende de los parámetros, o sea, donde no hay k y h's, lo dejo acumulado en otra parte. El rollo es que ya una vez que tengo esto, tengo que derivar para maximizar θ, que es un vector lambda y k. Entonces tengo que sacar como el rollo de derivadas parciales e igualar a cero, maximizar, o sea, encontrar el k y el lambda máximo, bla 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 bla. Y ese es como demasiado rollo, que en su momento pensé poner todas las cuentas para mostrar en esencia cómo es lo que ocurre con específicamente este ejemplo, pero ya estando consciente de que todos tendría que describir cómo es el proceso, dije, no atiborraría a la gente con cuentas. Solamente diré que cálculo, optimizamos, lo que significa deriva igual a cero, vuelve a derivar, bla 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 bla. Pues bueno, vamos a hacerlo con stats. Y eso es lo chido de la comunidad de Python. El distName era la distribución que yo había propuesto. Entonces, mi distribución solamente es getAttribute. ¿Qué hace getAttribute? Pregunta de Python. ¿Casi no se ve? Sí, como que, ajá. De stats consigue tal distribución y ya esa distribución ya no tengo que hacer como stats.weibullmin. Bla 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 bla, sino que crea una instancia ya del weibull de stats. Entonces puedo hacer un fit de tiempos y ese fit, así esa línea que solo dice fit, ya está haciendo todo el rollo de sacar las derivadas parciales, igualar a cero, volver a derivar, etcétera, etcétera. Está ajustando ya los datos y de allí ya guardo los parámetros. Ya lo único que hago después es ajustar dos funciones. La función de probabilidad,
y la acumulada. Y al final lo único que hago es imprimir los parámetros. Ustedes confíen en que eso me va a dar una tupla con parámetros. Ahorita al final de todos voy a estar corriendo todo. Y en esencia eso es lo que va a pasar. Ok, de hecho podemos correrlo. Ok, ahí están los imports, están los datos. Y de hecho lo puedo correr en partes, aprovechando. Ok, y ya ahí los tiempos deberían estar ordenados. Ustedes sí, ¿no? Para crear el histograma, está el histograma que acabo de generar. Y para proponer el modelo, nada más decimos el nombre y ahí están los parámetros que les decía. Así de sencillo con SciPy Stats, me estoy ahorrando como todo un rollo. Y ahorita les voy a explicar también por qué vengo a vendérselos, como que prefiero utilizar 3 líneas de código para estimar parámetros y vendérselos como algo muy sencillo. Ya que tengo los parámetros estimados con el modelo propuesto, me interesa validar que ese modelo que acabo de proponer, para el que acabo de estimar los parámetros, sí me funciona para los datos que tengo. Entonces, ok, una manera de comprobar esto es la función de distribución teórica, que era la curvita azul que les había mostrado al inicio, que les dije, no importa, nomás acuérdense de esta curva azul, que se ve así, y la función de distribución empírica, que es una función escalonada que puedo calcular así como con esta formulita. Es cumulativa, sí es cumulativa porque va sumando. Y el rollo es que en cada escalón la curva debe irse pareciendo a la teórica. Entonces, de alguna manera sí medio se asemeja. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ok, como una pequeña prueba, ya está. Eso ya me dice que sí medio se parece. El código, si quieren ahorita mejor lo checo ya que lo estoy corriendo. Otra forma de validar es imprimir una gráfica cuantil-cuantil. Así se define un cuantil y entonces esa es la gráfica. ¿No es cierto? El rollo es que si yo tengo como una función, déjenme pensar cómo se les puede explicar. Ok, tengo una función como la que les mostré del modelo Weibull. Si yo ya tengo los dos parámetros, entonces ya la única incógnita de esa f es el puro x, ¿estamos de acuerdo? Entonces puedo calcular una inversa y mis muestras, mis observaciones las puedo meter a esta función y ya tengo como los cuantiles. Y en esencia es lo que hago con el vector de... ¿Dónde está? Ok. Ahí les va. Con lo que lo comparo, para ver si caen como en una línea de identidad, son estos tiempos que calculé, ordenados, con la función esta cuantil, que les digo que saco la inversa. Lo que hago es que divido mi intervalo así x, me tomo espacio real, desde 0 hasta el número de datos que tengo, y ese es el que meto a la función inversa. Entonces, de alguna manera, medio me genera datos que deberían parecerse, y digo parecerse porque ya cuando los empato, el que se parezcan es lo que debería decirme esta recta identidad, que de hecho la estoy pintando para este lado porque me están viendo espejado. Y eso es lo que estoy graficando allí. Entonces, en esencia, los puntitos medio sí quedan como en la línea de identidad. Al último, es común que tiendan a quedar como más alejados y demás. Pero de alguna manera el modelo hasta ahora sí se está como ajustando bien a los datos.
Y esa es la funcioncita, igual ahorita la checo. Ya la penúltima prueba, lo voy a llamar así, es, pues ya que tengo la distribución y los parámetros, pues ya puedo graficar la curva sobre mi histograma de los datos. Y así es como se ve. Entonces, en esencia, el modelo sí se apega un poco al comportamiento de los datos. Igual son solo como 30, 31, 32 datos, tal vez menos. Así que por eso puede que se vea como muy chimuelo. Pero está hecho con intención. Entonces ya hay dos cosas que les tengo que decir. ¿Por qué está hecho con intención? Y lo segundo, ¿por qué se lo estoy vendiendo como que es muy sencillo? ¿Alguien me recuerda, por si se me olvida? ¿No? Échale. En la gráfica anterior, si la puedes poner, tu predicción no reproduce tus datos. Tienes tus modelos, te está prediciendo menos. ¿A qué te refieres con que está prediciendo? O sea, si te pides la curva de la distribución, con ciertos líneas tienes más eventos que te predicen tu distribución. Ya. En realidad, ok, hay un pequeño truco, no truco, que ni siquiera debo llamar truco, que estoy haciendo, porque lo que pasa es que originalmente tenía más datos y es en parte un poco la justificación de lo que quiero decir, porque les iba a decir al final, no importa. En realidad tenía más datos y al hacer un reacomodo con los bins, la curva sí terminaba como ajustándose mejor a los datos. Entonces, ahorita estoy haciendo que ciegamente estén confiando en el modelo respecto a estos datos, porque al final tengo justo un reto donde yo les voy a dar como unos datos y el chiste es que ustedes revisen si están pasando estas cosas que les estoy diciendo. Entonces, una vez que tenía como los datos ajustados, la curva ajustada a los datos, lo que hice fue que de los datos quítale unos cuantos y haz que la gráfica se vea medio fea y chimuela, que la gente confíe ciegamente, y mejor cuando les des el reto ofrecerles como, no sé, stickers de TensorFlow o de Python que mandaron de Estados Unidos y ya. Pero luego la gente no manda sus retos y así. ¿Mande? No, está bien, entonces vamos a hacer un slide más adelante, no pasa nada. Pero sí entendieron la pregunta, ¿no? Que si hay como un rollo sobre la curva en los datos. Entonces, de nuevo, estoy como jugando en parte con ustedes en ese sentido. ¿Confían? Pero, digo, como observación, con 30 datos, la verdad es que cualquier función de distribución se te va a ajustar. O sea, es muy difícil rechazar con 30 datos cualquier función. Con la distribución. Y contrariamente, o sea, si tienes muchísimos datos, es muy difícil aceptar. Existe, por ejemplo, tienes tu distribución de Poisson, que es específicamente cuando tienes pocos. Pero lo que digo, o sea, es que con esos 30 datos, o sea, hay que tener también, la verdad es que cualquier distribución estadísticamente la vas a aceptar. O sea, es muy difícil rechazar. Sí. Bueno, yo, pues es que el chiste es... no sé, pensando un poquito más teórico como un estadístico de prueba para que también se ajusta, casi siempre va a detectar con muy poquitos datos. 30 son Puede ser estadística con todos. El rollo con el tema de que son poquitos datos y que intentas aceptar el modelo es que aunque la gráfica de la curva no esté así, pum, sobre los datos y sea como algo determinístico, por eso es que te apoyas de la gráfica cuantil-cuantil o de la función de distribución teórica, ¿no? Sí, bueno, digo, o sea, tienen que hacer pruebas para ver el modelo, si el modelo que estás eligiendo reproduce bien. Ok, todos estamos de acuerdo en lo que está sucediendo, estamos contextualizados y estamos entendiendo. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún comentario? No, nada más iba a comentar yo que al menos para fines prácticos la que más se ajusta, digamos. Sí, Es algo más parecidita que digo. ¿Y qué más? Ok. Ya que digo, ok, ese modelo me funcionó con estos parámetros. ¿Cómo puedo simular los datos? Pues está bien chido este teorema porque lo que me dice es lo siguiente. Yo puedo, ya que tengo mi distribución con los parámetros,
puedo calcular la inversa de esta función. Y esta inversa la voy a dejar aquí guardadita en la mesa. No pasa nada. Después, yo lo que voy a hacer es generar variables aleatorias de distribución uniforme, que pues esas sí las sabemos hacer, es como aventar un dado. Esa es la distribución uniforme, todos tienen como la misma posibilidad de ocurrencia. Y estas variables aleatorias con distribución uniforme, llego y las aviento a la inversa de esta función que ya tenía acá guardada sobre la mesa, y justo lo que me sale son variables aleatorias con la distribución que acabo de estimar, con los parámetros que acabo de estimar. Y ya, es todo lo que tuve que hacer, y ya tengo datos, ya tengo variables aleatorias con la distribución de los datos que me puse a medir el día que salí a contar Pokémones. Y en esencia es todo lo que hay que hacer. Aquí grafico solamente una nube de puntos porque ya que puedo simular datos, pues me simulo como unos 500 y los grafico en esta gráfica de nube de puntos cuantil. Y lo que hago es que los datos originales que ya tenía los vuelvo a graficar encima, y de alguna manera el hecho de que me queden también como dentro de esta nube de puntos me dice también que el modelo sí está como funcionando, ¿no? Y esto, entonces, ¿cuánto me tomaría encontrar 100 Pokémones? Pues ahora sí, en esencia, ya podría correr como todo el código. Que recapitulando, una vez que creo el histograma, propongo el modelo, ajusto para obtener los parámetros, calculo mi función de densidad empírica, la grafico con la teórica, hago mis gráficas cuantil. Aquí lo único que estoy haciendo es dividir mi espacio, etcétera. Graficar no tiene como tanto chiste. Grafico la densidad sobre el histograma, que es lo que ya tenía. Para simular datos, de NumPy me jalo la distribución uniforme, y ya lo único que hago es como generar datos uniformes. Aquí está, genero uniformes de tamaño n, y estos uniformes son los que ya meto en la inversa de la distribución. Con eso simulo todo, y entonces si quisiera simular 100 muestras, pues mis datos uniformes de nuevo van a ser como la distribución uniforme para estos 100 datos. Estos los voy a meter en la inversa de la distribución con los parámetros que yo ya estimé, y listo, con eso imprimo los datos que ya acabo de simular. De ahí ya tengo como una media que me toma en tiempo encontrar como un nuevo Pokémon, y al final pues la suma conjunta de estos valores, ¿no? Y ahora sí, corriendo todo, están los parámetros, está el primer histograma con los datos, está la función de distribución empírica con la teórica, la gráfica cuantil, histograma con la densidad ajustada a los tiempos que había medido, la nube de puntos y todos mis datos simulados, mis 100 datos simulados. Para mi simulación, fíjense que sí hay datos que caen como de casi media hora en tiempo de espera. Y bueno, la media es como de 3 1/3 de minuto, que es 20 segundos. Y en total 3:35 minutos, lo que se traduce en casi como 5 horas y media de caminata para encontrar como 100 Pokémon. Entonces, idealmente, si me saliera como cada Pokémon distinto y siempre capturar a todos, pues alrededor de 7.70 y algo, como casi 8 horas me tomaría capturar a los primeros 150, y ya estoy más cerca de ser un maestro Pokémon, o no, no importa. Pero en esencia es eso. ¿Por qué ahora intento encapsularlo como en estas funcioncitas útiles y no solo para echarle porras ya saben, a la comunidad de Python y demás? Porque este tipo de técnicas
son utilizadas en la industria. En este sentido, digo, estamos simulando como datos que a lo mejor no son tan relevantes, pero piensen en el caso de analizar tráfico y conteo de coches y ocurrencias. Hay muchísimos modelos que sirven para modelar como flujo vehicular, que van de rollos de ecuaciones diferenciales, a que si me pongo a hacer conteos estadísticos, tienden a caer en métodos más como de este estilo. Y en esencia el rollo es tener modelos que te estimen de forma inmediata, sencilla e inmediata, parámetros, pues te permite hacer como contenedores que tengan ya encapsulados como todos estos métodos y que se ejecuten de forma automatizada. Entonces esto es como una costilla de un algo que puede formar parte de un marco más grande, de a lo mejor una empresa que se dedique a hacer proyecciones de no sé qué cosas. Entonces también por eso es que intentaba como encapsularlo en estas funcioncitas sencillas, porque es la costilla de algo que puede encapsularse para un rollo de automatización con un método que te sirva a un nivel más grande, ¿no? Y ahora sí, el reto, no lo escribí. Ah, no, sí, ahí está. Más bien no borré un slide. Si ya les estoy dando como código y datos, ¿por qué no utilizar datos abiertos de la página de datos.gov.mx o datos que tiene el municipio de León, saludos, para hacer una estimación sobre datos que tengan o lo que sea? En particular, ¿han escuchado el Parque Metropolitano? Es donde se celebra el Festival del Globo. Sí. Creo que hay un anuncio en un puente cuando veníamos para acá, lo vimos aquí en Guadalajara. El rollo es que, increíblemente y de forma super cool, el Parque Metropolitano tiene datos abiertos que, bueno, están en un rollo de proceso de mejora en la apertura por los formatos y la estructura de los mismos datos, pero tiene datos de varias cosas: incidentes, accidentes, registro de estacionamientos, campamentos, paseos en lancha, etcétera, etcétera. Entonces, si ustedes se descargan un archivo comprimido, porque esos son los archivos comprimidos, adentro van a encontrar un Excel que tiene datos como desde 2017 hasta 2018 y van a tener más datos. Entonces, ahora sí pueden revisar el tema de ver cómo las curvas se van ajustando cuando tienes más datos, cómo los parámetros van variando en este mismo contexto cuando vas aumentando datos, etcétera, etcétera. Y eso es como el reto para ustedes con lo que les acabo de platicar. De nuevo, les digo que ya les encapsulé el código. De hecho, todo lo pueden encontrar aquí en el repo. Es solo un script que ya tiene todo el código. Básicamente es que si saben utilizar pandas, en el pandas abren su CSV, ahí medio limpian los datos y casi reproducen de nuevo todo el script. Y bueno, en esencia eso, y para quienes lo hagan pueden enviarme como un script o un screenshot o un PDF o un notebook o lo que quieran de los datos, para antes de que, o al rato si van a ir a la convivencia en Linux Cabal, me avisan y tengo stickers de la SciPy Conference con el loguito de Python, de Scikit-learn, y tengo como todavía 3 de TensorFlow, entonces igual puede ser como buena motivación para que experimenten y no se queden en solo como vine a escuchar la plática, sino que también hice. Entonces, si hasta ahora alguien tiene una pregunta o algo, debería ser como el momento. Si no, para concluir, pues igual y no fue mostrado tal cual, pero ahí medio se los expliqué. El rollo de cómo estimas la distribución. Lo que sí fue que pues, ya les estoy como proporcionando herramientas y cómo pueden simular ya datos a partir de observaciones. Y en esencia es eso. Si alguien tiene preguntas, este es el momento.